Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas. Me tardó un poquito más de la cuenta porque en el otro salón se puso intenso. Aquí espero que se ponga igual. A ver, pues. Aquí está don Cristian. Ya. Pero aquí ya están todos, ¿verdad? Difícil va a entrar alguien. A ver, aquí. Igual, abrimos el espacio respecto de dudas, inquietudes o pendientes de sesiones anteriores. Un par de minutos en lo que cargo mi presentación. Adelante. Ya recibieron los documentos para su examen del próximo jueves 23 de febrero. ¿Es correcto? Sí, licenciado, ya los recibimos. Ajá, ya los recibieron. ¿Ya tuvieron oportunidad de hojearlos? Sí, Lick. Ajá. Ya está, pregunta, ¿ya está mi presentación en pantalla? Yo, Lick. Ah, va. Ok. Bueno. ¿Dudas, preguntas de anteriores o de los documentos? Así, abrimos. Ninguna. Ni los han visto, solo una persona. No puede ser. Por parte mía queda claras las instrucciones, licenciado. Va, pues, conste. Solo porque estas clases ya no pueden quedar grabadas, porque está eso. Pero va. Buenas noches. Sesión número 10, ya casi nos estamos metiendo a la mitad del curso. Impresionante esto. Bueno, nuestra sesión de hoy, el tema es vulnerabilidad de nuestra economía ante shocks externos. Sí. Como no tienen dudas, ni hay preguntas, ni nada, no se puede abrir la clase de la misma forma en que la abrimos en el salón anterior, pero vamos a hablar un poquito, a ver si me recuerdo de más o menos por dónde nos fuimos. Surgió una pregunta que estaba de ya un par de sesiones anteriores, cuando estábamos viendo cómo es que el factor de producción más importante en nuestro país para el sector primario es la tierra productiva agrícola. Y cómo esta tierra estaba históricamente mal distribuida. Y observábamos también a través de los diferentes mapas en qué regiones, áreas específicas se desarrollan los principales productos tradicionales de exportación. Veíamos que tenían una alta correspondencia a los espacios donde está localizada la gran propiedad. ¿Sí? Por ende, está muy fácil intuir o resolver que si la producción pertenece a ese pequeño grupo de productores que tiene, que representa el 8% de productores, pero que tiene cerca del 80% de las tierras, los retornos vienen hacia un porcentaje muy pequeño. Por lo tanto, el resto de productores están en condiciones realmente complicadas. Debemos añadirle también temas relacionados con cambio climático y cómo el cambio climático y cómo los desastres que se ocasionan a través de diferentes eventos para cualquiera de las dos colas de la campana, sea falta de lluvia, sequía o exceso de lluvia, inundaciones, le afecta al mismo grupo que son los poseedores de un 20% de la tierra productiva, pero que representan cerca del 90% de los productores agrícolas.
cómo entonces este tipo de circunstancias evidencian esas grandes brechas, esa gran desigualdad que existe, y en el tema de la recuperación frente a los desastres, la pérdida de los medios de vida, es donde más se evidencia. De eso estábamos hablando. Estábamos hablando también respecto de que este es un año complicado, pero es un año importante para el país. Es un año importante en cuanto a que vienen las elecciones generales, y de una vez notifico, aviso, digo, hago mi disclaimer que yo soy apolítico. Me gusta ese tema en cuanto a la participación, en función de cómo es que aquí se da la cosa. Entonces, hay un interés, en realidad, pues, estimo que grande, por tratar de formar y de poner un grano de arena en cuanto a la formación de futuros tomadores de decisiones, que son ustedes. Ustedes sin duda son los futuros tomadores de decisiones. Ya por los salones de la facultad y particularmente de la escuela han pasado muchos personajes interesantes que sin duda ahorita están haciendo un papel importante y relevante en nuestras instituciones públicas o privadas. Y de ustedes esperamos exactamente lo mismo dentro de un corto o mediano plazo. De manera que mientras mejor se preparen, mientras mejor logren aprovechar ese costo de oportunidad importante que tienen, y que no se les olvide a qué entidad o a quién es que le debemos nuestra formación como estudiantes de San Carlos y como estudiantes de economía de San Carlos. Nosotros tenemos una deuda gigantesca, pero una enorme oportunidad de hacer las cosas distintas. Comentaba también de que ya sea que le toque ahora, que ya le esté tocando, o que le toque dentro de muy poco, o ya le haya tocado participar en grupos multidisciplinarios, o donde hay gente incluso de otras universidades, usted se va a dar cuenta de que en la medida que procure ir un poco más allá de lo que aquí con el escaso tiempo le podemos dar como pinceladas o como facilitadores de algo, si no se conforma con eso y vuelve y hace lo que tiene que hacer, y eso implica dormir a veces menos de 5 horas al día, 4 a veces, si logra hacer eso, si entra en una dinámica en la cual se disciplina, se vuelve autodidacta, pero también acucioso, y empieza en esa dinámica de cuestionar y hacer que su profesor, cualquiera que sea el curso, se tenga que esforzar un poquito más. En esa medida, usted le va a encontrar primero más sentido, y segundo, va a tener mejores herramientas y mejores oportunidades para propiciarse un cambio hacia usted mismo, para creer que efectivamente es a través de la apuesta a la educación en la que muchas cosas cambian. Somos parte de un 1% de la población nacional que logra llegar a educación en el nivel terciario. Y no todos al final logran concluir estudios de nivel superior, lo cual se les invita a que hagan y que cada vez se vayan convirtiendo en un recurso más escaso. Primero porque le va a convenir, y segundo porque va a tener la oportunidad de formarse más y mejor y poder con esto poner la parte que le corresponde desde la esfera que le corresponda. Cada quien desde su trinchera, desde su lugar de trabajo, pelea sus propias batallas diarias. Hay algunas en las que tiene que emplearse a fondo, y su país es una de esas. Pero tiene que ver que, y recordar principalmente, que muchas veces como profesionales, y lo cual será dentro de muy poco, lo único que tenemos
es nuestro nombre y nuestro prestigio. ¿Ya? Y en la medida que no comprometamos eso, tenemos la oportunidad de que nuestro legado, desde el lugar donde estemos pretendiendo formarlo, sea bueno o no, o sea menos bueno, dejándolo en bueno. Entonces la invitación es esa. Vea de dónde viene, quién le paga, porque no hay almuerzo gratis, eso como economistas lo sabemos bien, y éntrele, porque muchas de las cosas que vamos a ver en esta sesión se pueden cambiar, y la invitación es a eso, a que forme parte de ese cambio. Partimos de algunos conceptos básicos en los cuales vamos a definir amenazas o peligros. Vamos a entrar después a clasificar por temas del curso y de la conveniencia en amenazas naturales. Las amenazas o peligros han estado presentes desde el origen de los tiempos. La misma formación del planeta se ha dado en base a la existencia de este tipo de fenómenos. Hay fenómenos atmosféricos, hay fenómenos geológicos, hay diversidad de elementos que han estado presentes desde la historia del planeta y por supuesto entonces desde la historia de la humanidad. Estos ahora se vienen a sumar, o a estos se le suman los también fenómenos, pero que son provocados por el hombre, amenazas o peligros que el hombre provoca en todas sus actividades económicas. Hay impactos que tienen efectos sobre la base natural, degradándola, agotándola, y eso trae consecuencias. Hay causas, no hay causa sin efecto, y por ende no hay efecto sin su causa. Entonces muchas de estas cosas son situaciones que están presentes en la naturaleza, pero también otras el hombre las ha venido a sumar. Y estos fenómenos potencialmente perjudiciales pueden causar la muerte o lesiones graves, hay daños materiales, hay interrupción de la actividad social y económica, y por supuesto también hay degradación de la base natural. Pero todo está en dos dimensiones y en dos vías. La degradación ambiental, la extracción acelerada e indiscriminada de recursos provoca desequilibrios en el ambiente que van causando que estas amenazas o peligros tomen condiciones mayores. Dentro de ellas, las amenazas naturales. Elementos del ambiente biofísico que son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él, pero que han estado presentes durante toda la historia geológica del planeta. Hay que también tomar en consideración la exposición, una condición de desventaja debido a diversos factores, algunos físicos, otros económicos, otros sociales e incluso ambientales, que tienen relación con ubicación, posición o localización de un sujeto, de un agente económico, de un sistema, expuestos a los tipos de riesgo. Como shocks externos, vamos a definir acontecimientos adversos que pueden ser económicos o que pueden ser extraeconómicos, que van a provocar algunos impactos como disminuciones en los estándares de vida. Hay una pérdida en el nivel de bienestar. Estos shocks provocan crisis y cuando las crisis son mayores en intensidad y en duración, van a tener, por supuesto, impactos mayores. Además de tener una afectación especial sobre algo que definiremos
como vulnerabilidad. El riesgo es el grado potencial de afectación que los elementos de un sistema pueden afrontar. Pueden ser dañados físicamente y puede afectarse su funcionamiento. Cuando han sido expuestos a una amenaza en determinados periodos de tiempo. Hay situaciones que son coyunturales, que son propias de un momento específico, pero que si no son atendidas adecuadamente, pueden tomar la figura de ser estructurales, y esos son bastante más difíciles de atender. Muchos de esos aspectos estructurales están presentes en nuestro país. Es lo que analizaremos en un momento. Ya sabemos entonces que existen amenazas, que existen riesgos, que existen diferentes circunstancias en las cuales hacen que un agente económico o una actividad económica esté más expuesto que otras a determinados tipos de riesgos y amenazas. Teniendo eso claro, lo que hay que buscar es la forma en que esos impactos sean menores. Hay que tener claridad en el sentido que no existe el riesgo cero. No se puede eliminar absolutamente el riesgo, pero se puede reducir a algo que sea tolerable, que sea manejable. Eso se llama mitigación. Cuando estamos mitigando los impactos de algo, no estamos haciendo que desaparezcan, sino lo que estamos haciendo es creando condiciones administrativas, de organización, de conocimiento puesto al servicio de que una sociedad, una comunidad, una actividad económica, un grupo de agentes económicos puedan mejorar sus capacidades frente a cualquier riesgo que venga. Y con eso reducir el impacto que estas amenazas y que estos peligros tienen sobre un individuo, sobre una sociedad, sobre una actividad económica o sobre un país. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Vaya. Esa capacidad, el crear capacidades, el fortalecer las capacidades, sí, hace que un país, un organismo, una actividad, tenga una capacidad de respuesta mayor o mejor para que un impacto negativo no lo dañe tanto, que no tenga una afectación muy grave. Eso se conoce como resiliencia. La resiliencia es un concepto, es una característica que tienen algunos objetos. Y las ciencias sociales las adaptan de las ciencias físicas. Hablando de objetos que tienen resiliencia, un objeto que muestra resiliencia es aquel que es sometido a un tipo de estrés, a cierto tipo de presión, ¿ya?, o de fatiga en términos físicos, y que después de esto, aparentemente u ópticamente, regresa a su estado previo a que existió ese estrés o esa presión. Por ejemplo, una banda elástica. Usted estira un hule o una banda elástica para muñeca, para la cabeza, y siente cómo
la fuerza, la energía que tiene, lo hace regresar a la forma que tenía aparentemente antes de que lo jalara todo. Lo mismo pasa con un resorte o con algunos objetos que los dobla y regresan. No están exactamente en la misma condición que estaban antes de ser sometidos a ese estrés, pero aparentemente sí regresan a eso. Eso se adapta a las ciencias sociales y se define como la capacidad de un ecosistema, sociedad, comunidad, agente económico o un país que después de un impacto negativo puede recuperarse relativamente rápido o relativamente bien ante cualquier tipo de shock. Esa es resiliencia. Entonces, la gestión de riesgo lo que busca es generar resiliencia. Daños. Afectaciones expresadas en términos monetarios que sufren los sectores durante la ocurrencia de un siniestro. Sucede un desastre y ese desastre causa pérdidas y causa daños. Los daños son activos físicos como infraestructura, edificios, maquinaria, equipos, sistemas de riego, embalses, silos, puertos, aeropuertos, bodegas, toda la infraestructura productiva que se daña se cuantifica como daños. Las existencias, bienes finales, materias primas, son activos, ¿sí? Estos se cuantifican como daños. Pero hay otro tipo de impactos que también se pueden contabilizar o monetizar. Esa estimación es la cuantificación de las pérdidas. Con esto tenemos que tener claro, o para aclararlo, normalmente escuchamos cuando sucede algo, un incendio, un choque o cualquier cosa, que dicen, las pérdidas estimadas se estiman en tanto. Está mal aplicado. Porque muchas veces se refiere a infraestructura y ya vimos que esos son daños. Las pérdidas constituyen flujos que se alteran o que se pierden a consecuencia del shock. Como estamos en economía agrícola y el tema es recursos naturales, hablamos de shocks, de fenómenos naturales que causan desastres. Bueno, los bienes que se dejan de producir, se interrumpe una línea de producción por la ocurrencia de un shock. Esos bienes no existían, nunca tomaron vida, pero son los vasos, lo que se iba a cosechar, que aún no estaba, pero que estaba programado y que ya tenía costos incluidos. Entonces ya se espera esa reducción en el volumen de la producción de las cosechas por un incendio forestal, por un incendio provocado, así, por el anegamiento o la inundación de tierras agrícolas, por sequía. Esa disminución en los flujos de lo que se va a producir, de lo que se va a vender, incluyendo, por supuesto, servicios, esos se contabilizan como pérdidas. ¿Estamos bien? Adelante. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo con una pregunta. En la diapositiva anterior había una palabra, anegamiento, creo que es. Ajá. Se llena de lodo. Ya. Uh-huh.
Gracias, Está licenciado. como pantanoso. Las zonas anegadas son tierras agrícolas cubiertas de lodo. Sí, Gracias, Lick. a usted. Bueno, algo que tenemos que tomar en consideración es que se recuerdan que lo único constante es el cambio. Pues en la teoría del riesgo, esta es una variable a tomar en consideración. Los riesgos son dinámicos, evolucionan, toman diferentes formas. Hay algo que es también importante respecto de esto. Las percepciones sirven para formarse una perspectiva respecto de qué es en función de encuestas, análisis o modelos lo que los individuos tienen respecto de la visión de futuro. Ustedes han escuchado que el Banco de Guatemala tiene una encuesta de expectativas que pasa a agentes privados. Y esas encuestas de expectativas sirven para medir el ICAE. ¿Sí? Entonces, eso se va construyendo en función de encuestas, por ejemplo, de consultas, de entrevistas a expertos. A nivel internacional, el Foro Económico Mundial realiza un estudio anual respecto de cómo se observan los riesgos en función de qué está pasando y cuáles son las perspectivas y expectativas de académicos, de tanques de pensamiento, ¿no?, de líderes a nivel mundial, de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, calificadoras de riesgo, los ministros de finanzas de los principales bloques G7, G10, G20, las economías más grandes a nivel mundial, tienen mucho que ver respecto de cómo se van priorizando en función de esas expectativas, ¿sí?, de esa perspectiva y de su percepción, cómo se van conformando y priorizando los riesgos. Vamos a ver dentro de un momentito un diagrama en el cual nos ubicamos en uno de los cuadrantes como el de la parte positiva del plano cartesiano, en el cual se mide el grado de exposición, pero también el grado de afectación que muchos de estos o todos estos pueden tener para la economía a nivel mundial. Entonces, en 2009 estaba reciente, no había salido el mundo de la sacudida que pegó la crisis financiera internacional. ¿Quién se recuerda cómo es que esa crisis financiera se genera? ¿En qué sector y dónde es que esta crisis se genera? Ajá. Solo uno, por favor. ¿Cómo se genera? ¿En qué sector? Se genera Sí, adelante. en el sector inmobiliario En los Estados Unidos. en los Estados Unidos. Ajá. Y luego las acciones se vendieron en Europa y eso colapsó el mercado europeo, que hizo que la situación se agravara. En realidad colapsaron los mercados casi que mundiales por el grado de interrelación que tiene. Vale, pensemos que la economía funciona como una telaraña. Todos los hilos, todo lo que conforma todas las cuerdas, los hilos de la telaraña están interconectados. Y los shocks la mueven. Dependiendo del nivel de exposición, dependiendo de la fortaleza de los individuos, de los agentes económicos, de las industrias, de los sectores o de los países,
una sacudida grande le va a causar muchos problemas. Pero hay algunos que tienen sacudidas y se mueve, pero no se mueve tanto. Aparentemente, nuestra economía es macroeconómicamente muy resiliente y los grandes impactos que han habido no le han afectado, no como a otros países. Por eso es que Guatemala es un caso excepcional, es un caso de análisis que les encanta a algunos y para otros resulta aburrido, porque no pasa nada, todo es estable. Híjole, algunos analistas dicen que no hay nada más estable que el ritmo cardíaco de un muerto, ¿va? Pero en situaciones de economía eso no es tan dramático así para algunos, porque lo que van estos tipos de situaciones van marcando son cómo a diferentes segmentos los riesgos le pegan más fuerte. Vamos en un momento a entender por qué. Pero a nivel internacional, entonces, dependiendo de qué esté pasando, muchos de los riesgos, y acá están para un periodo entre 2009 y 2019, algunos años seleccionados, para que vayamos observando cómo, en función de si son económicos, sociales, ambientales, geopolíticos, los riesgos van tomando una posición diferente en la escala. Aquí andan. Miren, en 2009, enfermedades crónicas, por aquí estaban y se pensaban, pero nada se imaginaban que 10, 11, 12 años después, eso iba a ser, pero dramático. Entonces, habían otras cosas. La desaceleración de China. Pero ¿por qué que los chinos crezcan menos? Afecta. Porque afecta a sus socios comerciales. Y si a eso lo junta con la debacle ocasionada por un sector que las autoridades monetarias o económicas de un país quisieron incentivar, pero la apuesta salió mal y se transmitió, no porque no existieran medidas adecuadas o porque no se tuviera la película clara. Sí se tenía, en muchos casos, muy claro qué iba a pasar. Y venían hablando de que había una burbuja inmobiliaria que iba a reventar. Pero no le pusieron mucho asunto. Como tampoco le están poniendo asunto al gran exceso de liquidez que hay en la economía nacional y que anda repartiendo quetzales y dólares a diestra y siniestra sin análisis de riesgo de nada. Y lo que va a pasar dentro de algunos años es que cuando se junte con otros factores de riesgo, puede haber algún problema ahí de mora. Y eso va a estar complicadón, porque no se puede venir a repartir plata solo porque hay un exceso de liquidez en el mercado. No se puede venir a colocar sin análisis de riesgo riguroso, porque pasa esto. Esa burbuja en algún momento va a terminar y dependiendo en la parte del ciclo económico que lo haga, los efectos van a ser mayores o menores. Pero vea, van cambiando los riesgos en periodos relativamente cortos de tiempo, 1, 2 años, va cambiando la composición. Todos son importantes, pero van cambiando. ¿Cuáles eran los primeros? El primer riesgo, en función de probabilidad de ocurrencia y de los impactos que estos podían causar, se va. El primero, durante los últimos 5 años, ha sido de los ligados a los temas de recursos naturales. Eventos extremos por temas de clima, migración, desastres naturales en función de la tradición anglosajona, se llaman desastres naturales. Para América Latina, desde hace ya un par de décadas,
la influencia que América Latina ha tenido respecto de la teoría del riesgo y particularmente para el lado de los desastres. América Latina afirma, sostiene y cree que los desastres naturales no existen. Lo que existen son desastres provocados por fenómenos naturales. Vamos a ver en un momentito sobre qué base se sostiene esto. Vemos que cambia. Enfermedades infecciosas, pérdida de biodiversidad. Veámoslo en el plano aquí. Este es el cuadrante de la parte positiva del plano cartesiano. Y este mapa de dispersión nos ayuda a ver cómo en 2019, vean acá, llamemos la atención sobre este punto. Acá, mientras más a la derecha, hay una mayor probabilidad. Aquí está la escala. Probabilidad creciente para acá. Y el impacto sobre este eje, ubiquémonos en el promedio, 3.46. Entonces, este estaba por arriba del promedio de los riesgos en cuanto a los impactos, pero con una probabilidad muy baja, según los analistas, los expertos. Esto podría impactar, pero que suceda está lejos. Es más fácil que haya una burbuja de activos en una economía importante, como la que provocó la crisis en 2007-2008. La migración, Este impacta, pero tiene una probabilidad de ocurrencia muy bajita. 2019. Para finales de este año, la cosa en China se complicó y de ahí para acá, los muertos se cuentan por millones y las pérdidas por miles de millones. Bueno, en 2021, enfermedades infecciosas y falla en la acción climática, como los riesgos a nivel mundial, con la mayor probabilidad de ocurrencia y con los mayores impactos. Vámonos al de este año. Este es nuevecito. Vean cómo ha cambiado la percepción y las perspectivas. Derivado de los conflictos y derivado de todo lo que ha sucedido con la pandemia y el conflicto Rusia-Ucrania, la principal preocupación en función de su alta probabilidad de ocurrencia y en función del grado de afectación que podría tener, no es que los otros hayan desaparecido, sino que estos tomaron ahorita relevancia porque son los coyunturales. La crisis en el abastecimiento de energía, ¿sí?, en el costo de vida y en la inflación creciente. ¿Y será que estos nos están afectando aquí en Guate? Igual que a muchos países en el mundo. Sí. ¿Cómo se conforma un desastre? El desastre es resultado de la conjugación de los peligros que han existido siempre, pero también del grado de exposición que los agentes económicos tienen, pero particularmente importante, este es el detonante de si pega fuerte, si pega muy fuerte o si pega extremadamente fuerte. Y es la vulnerabilidad. Por eso es de que América Latina es una región que ha aportado muchísimo en este análisis de riesgo. Y la tesis es la que se sostiene, es que si no existiera la vulnerabilidad o ante una vulnerabilidad muy pequeña,
no se ocurriría, no se produciría el desastre. Peligros hay y los han habido siempre, pero la exposición ha venido cambiando, pero lo que más afecta y es el detonante es la vulnerabilidad. En este esquema, por supuesto, lo que hace el hombre influye. Recuerden acá, esto es exactamente lo mismo que analizamos con el flujo circular de la actividad económica cuando lo metimos en función de la teoría de sistemas dentro del sistema mayor, dentro del sistema general biosfera. Aquí estamos. Eso es esto. El subsistema natural le mete al ambiente cuanto residuo y desecho pueda. Resultado de que todas las actividades económicas causan impactos al ambiente. Algunas, por supuesto, más y otras más evidentes. Pero todos, en función de la base natural, degradan, disminuyen la calidad ambiental y eso ocasiona que hayan impactos derivados de degradación, derivados del sobreuso o un uso excesivo, una extracción excesiva de arena, de minerales metálicos, de agua, de petróleo, de bosque, de biodiversidad. Cambiar el uso del suelo para una mayor producción agrícola en función de crecimiento horizontal. El cambio de uso de suelo, además de alterar bienes y servicios naturales, también hace que haya más emisiones. Esto se junta con la variabilidad natural del clima que siempre ha tenido desde la historia geológica del planeta y se suma el cambio que el hombre ha producido con su actividad económica. Entonces, variabilidad climática siempre ha habido, pero cambio climático provocado por el hombre, eso quiere decir antropogénico, sí, ese ha cambiado primero la cantidad de gases, segundo la composición de los gases, porque como combina y transforma, mete a la naturaleza elementos que la naturaleza no conoce en esa forma, en esa combinación que naturalmente no se da. El plástico, por ejemplo. El plástico es petróleo con otras cosas, pero la naturaleza no lo puede biodegradar. Los gases efecto invernadero son una combinación de elementos que la naturaleza en forma separada conoce bien, pero en esa mezcla rara no lo puede disolver. Entonces no hay biodegradación y eso provoca pérdidas de la calidad ambiental y todo eso se junta. Los procesos socioeconómicos, la trayectoria socioeconómica, pobreza, desnutrición, inequidad, hace que hayan menores capacidades institucionales y de los agentes económicos para adaptarse o para mitigar cambio climático, por ejemplo. Y los esquemas de gobernanza que están dentro de la institucionalidad también provocan que esto se vuelva un desastre. ¿Dudas? Ninguna. Yo tengo mi profesor que suele decir, solo hay dos condiciones para que no hayan dudas. O todo está claro, o no entendieron nada. ¿Cuál es la mía?
Pero si están en el aire o estoy hablando solo desde acá. Sí, Lick, todo claro. Sí, Lick, muchas gracias. Conste, pues. Conste. Va. Ahora veamos cuáles son las condiciones que hacen que Guatemala sea vulnerable frente a shocks externos. Estamos hablando de la Guatemala 3. Es que hay 3 Guatemalas. Una Guatemala con una economía pujante, próspera, diversificada, con exportaciones campeonas, con agroindustrias exitosísimas, pero con retornos hacia pocas manos. Una Guatemala que constituye una clase media que está luchando por no bajar a la siguiente y está viendo en el día a día, es la que paga impuestos de forma distinta a lo que hace el gran capital, ¿sí? La que absorbe muchos de las cosas que pasan, pero hay una que es desposeída, olvidada, ¿sí? Completamente o casi completamente abandonada, y que está pasando por condiciones bien complicadas. Y esa es precisamente, como decía mi abuelita, ay, no hombre, hay que tener cuidado, porque al perro más flaco es al que se le pegan las pulgas. Eso refiriéndose a un organismo altamente vulnerable y con exposición a muchas cosas. La pita se rompe por lo más delgado. Puchis. Los desastres resultan siendo una de las peores o de las más crueles formas en las que la desigualdad se hace visible. Porque no es lo mismo que un agente económico que está pasando precariedades pierda algo que para alguien de medio o alto nivel no va a significar nada, pero para él son sus medios de vida, o es lo que tenía. Y de la noche a la mañana no tiene cosecha, no tiene producción, no tiene casa, no tiene vida. Esa es la parte complicada. Veamos cómo es que eso funciona. ¿Y por qué? Vaya. Vimos que hay amenazas y peligros. Y países como el nuestro lo tienen en función de su posición geográfica, la localización. Acá. Esta parte que se ubica en este planisferio, entre el trópico de Cáncer aquí arriba y el trópico de Capricornio aquí, se conoce como zona de convergencia intertropical. Esta es la parte del planeta que para temas de producción agrícola es la parte del mundo en la que mejor se da el cultivo del café. Es esta. Recuérdense que el café es un producto del África que se vino para acá y aquí le encontraron, bueno, tenemos condiciones agroecológicas parecidas, sin saberlo, eso lo sabemos modernamente, pero en ese entonces la investigación y desarrollo se recuerdan de la reforma liberal y de la tierra de la Boca Costa, pues por aquí pasa. Y entonces, como aquí queda, da buenas condiciones. Pero sucede que es el espacio del planeta donde se conforman todos los fenómenos hidrometeorológicos. Sequías, lluvias intensas, los huracanes de este lado y tifones por este otro, se conforman acá. ¿Quién me dice por qué de este lado del mundo se llaman huracanes esos fenómenos? A ver. ¿Quién la tiene por ahí? ¿Por qué de este lado del mundo se llaman huracanes?
Ya se tardaron. Va, a ver, pues se las pongo yo, pues. Bueno, es en honor al dios maya del viento, Huracán. Y por aquí vivía. Entonces, por eso es que en esta región se llaman huracanes. Esa es una cápsula de si la sabe, cuéntela. Vaya, ahora, pero también hay otra situación. Y los peligros geológicos se forman por dos circunstancias particulares. La primera es el tema de las capas tectónicas. Por eso es que ha estado temblando por todos lados, porque se mueven. Y hay recomposición de estas. A veces hay traslapiés, otras veces hay muchas cosas que pasan acá, pero aquí en esta región hay tres que confluyen. La de Norteamérica, la del Caribe y la de los Cocos. Por eso es que esta es una región altamente sísmica. Pero, además de eso, esta marca en rojo es la que se conoce como Cinturón de Fuego del Pacífico. Y acá en esta área del planeta es donde están la mayor cantidad de volcanes activos. Eso nos da como resultado un combo de amenazas naturales. Por el lado de las geológicas, terremotos, erupciones volcánicas, lahares, gas y flujos de detritos provenientes de las erupciones volcánicas. ¿Sí? Movimientos de masa pero secos, deslizamientos avalanchas o hundimientos sin la presencia de lluvia intensa, que son los mismos pero húmedos. Sí, hay más de inundaciones. Estos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos se conocen, se juntan todas y son amenazas hidrometeorológicas. Sequías, incendios forestales están de un lado de la cola de la campana, donde llueve menos y mucho calor y falta de precipitación. Y estas otras del otro lado de la campana, donde hay exceso de lluvia. Eso es lo que sucede físicamente. Ahora, ¿por qué América Latina insiste en que los desastres no son naturales? Esos son los textos que van a encontrar. Así se llama uno particularmente interesante. Los desastres no son naturales. Y lo que se esgrime ahí, la tesis que sustenta, es de que para que haya desastre, el factor vulnerabilidad es clave. Pero esa vulnerabilidad es una construcción económica social. Es resultado de una combinación de factores físicos, sociales, económicos y ambientales, pero que todos están encadenados y todos funcionan conformando círculos lamentablemente viciosos de cómo funcionan en países como el nuestro esas situaciones. Entonces, mientras más propenso es un organismo a que el impacto de cualquier shock lo dañe severamente, se dice que es más vulnerable. Entonces es condición o el grado en que un agente económico, una población, una estructura social, un país, su infraestructura económica, su infraestructura física, se dañen, eso es vulnerabilidad. Y muchas veces no es necesario que venga un evento natural de gran escala para que esto cause daños muy fuertes. Es que mientras más se van acentuando las condiciones
de exclusión en las poblaciones, mayor es su grado de vulnerabilidad ante cualquier cosa, ante tormentas, inundaciones, sequías, terremotos, brotes de enfermedades contagiosas. Y estos impactos sobre los hogares son tanto físicos como socioeconómicos. Entonces, el tema acá es que, por eso hablé de las 3 Guatemalas. Los sectores más favorecidos y los medianamente favorecidos, en cuanto a su generación de ingresos, tienen mayor resistencia. Pero los hogares que están en infrasubsistencia y subsistencia, los de subsistencia están luchando fuertemente, igual que la clase media baja, por no descender. Está preocupado en el día a día, en mantener su nivel de bienestar. ¿Y le impacta? Sí. Veamos por qué. ¿Qué factores son los que nos hacen vulnerables? Ya vimos que la vulnerabilidad es una construcción económica social que viene de país muy pobre y extremadamente pobre. En la región latinoamericana, Honduras. El éxodo de los hondureños, los niveles de desnutrición, los niveles de pobreza de los hondureños, son el resultado de esto. Cerquita, Guatemala. El 5º país más desigual de América Latina. Un coeficiente de Gini para tierra y su distribución de 0.84. Esto ya lo vimos. Y vimos que genera población rural e indígena que presenta altos niveles de pobreza, niveles altos de desnutrición crónica, ¿sí? Escolaridad. Mapa de pobreza. Complicado. Otros factores que nos hacen vulnerables son temas relacionados, por ejemplo, con el hambre estacional. Seguridad alimentaria puede crisis. Entonces, es complicado para temas de seguridad alimentaria. Adelante. Ok. Índice de desarrollo humano. Creciendo en apariencia, pero es en función de escala. En el grupo de país de desarrollo humano medio bajo. ¿Sí? Otro que aparece aquí es Nicaragua. Honduras, igual, complicadísimo. 6.5 años de escolaridad promedio. Y esto es en varones. Urbanos. Indígenas rurales. Mujeres, 3. Igual que el índice de desarrollo humano mide temas de educación, salud e ingreso per cápita, el índice de desarrollo sostenible toma factores como las instituciones. Vimos que todo esto era básico para reducir los temas de exposición al riesgo, para reducir los temas de vulnerabilidad
Los peligros ahí están, pero en la medida en que esto se fortalezca, el grado de afectación es diferente. Haití y Chile tuvieron hace 10 años terremotos muy fuertes. Chile, un terremoto de 8.4 y muertos relativamente pocos, daños a la economía grandes, pero en función de su Producto Interno Bruto, relativamente bajos. Bueno, Haití, 8.2, un par de grados menos intenso que en Chile, pero ahí no han terminado de contar los muertos, igual que lo trágico que está pasando en Siria y Turquía. Economía absolutamente devastada y ese país no va a volver a ser nunca lo que alguna vez tuvo oportunidad de ser. ¿Cuál es la diferencia entre esos tipos de países? Respetan, pregunta, ¿qué se le ocurre intuitivamente? ¿Cuál es la diferencia? Comparé Chile con Haití y con Turquía. ¿Cuál es la diferencia? Adelante. ¿Sería ahí su nivel de vulnerabilidad? Ajá, sí, medido a través de su nivel de desarrollo, la inversa. Mientras más desarrollo, menos vulnerable. Entonces el nivel de vulnerabilidad de los chilenos, aparte que están expuestos porque es zona altamente sísmica, es diferente y se evidencia a turcos y sirios. ¿Por qué? Porque se han reducido las vulnerabilidades. Miren dónde están. Esto es América Latina. Y la escala es, mientras más bajito, peor. Tienen el mayor índice de desarrollo sostenible. En función de reducción de vulnerabilidades, creación de oportunidades y fortalecimiento de las instituciones. Tienen un mayor nivel de desarrollo. Tienen mejor gobernanza y se han hecho más resilientes. Entonces les va a pegar y les va a pegar un fenómeno natural muy fuerte, pero no va a pasar relativamente mucho en función de lo que puede pasar hacia acá. ¿Qué sucede? ¿Qué entra en juego? En el fortalecimiento de las instituciones. Recuérdense que la institucionalidad son reglas del juego, jugadores públicos, privados, entidades de apoyo. Por ejemplo, hay normas sismoresistentes. Si esas se cumplen, los edificios se construyen bien. Desde una casa hasta un condominio de apartamentos de propiedad vertical de 15 pisos. Tiene que estar construido de acuerdo a las mejores especificaciones técnicas, igual que una carretera, igual que un libramiento de esos construidos por los que ahora quieren ser diputados. El problema con la infraestructura es de que si está construida mal, eso es, no se respeta el diseño original, se le baja calidad, se le baja el espesor al concreto, el calibre al hierro, por ahorrarse una plata. Lo que están haciendo ahí es incrementando el riesgo. ¿Y eso tiene que ver con factores económicos? Absolutamente. Pero también tiene que ver con una institucionalidad fuerte.
que aquí en estos países no se denota tanto. Aquí mejora. Mire, si no estamos hablando de gente de muy lejos, mire Costa Rica. ¿Tienen problemas? Sí, pero tienen una apuesta distinta. Y están cerca y nos ganan no solo en fútbol, sino en muchas cosas nos llevan años luz. Pero eso muestra que se puede, sí se puede. Lo que hay que cambiar es la manera de pensar y de la gente que piensa. Poner gente que piense. Ese es el reto. Niveles de vulnerabilidad crecientes, exposición, riesgo, vulnerabilidad, poca resiliencia. Por eso es que somos altamente vulnerables. Mira dónde andamos. Este es el informe de 2018 para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Banco Mundial. En el índice mundial de riesgo para 2016 no ha cambiado mucho. Estamos algo complicadones, ¿no? Pero a eso súmele 25 años de múltiples eventos extremos. Y no para este asunto. Cada poco. Mitch, sequía. Año niña, año niño. Stan, Ágata, la 12E, sequía en el 2012. Entre 2014 y 2020, sequía e incendios forestales. Pero después, 4 tormentas en un año. Amanda, Cristóbal, Eta y Ota. Entre las tormentas y la pandemia, la agenda de la política general de gobierno cambió. No sé si bueno para no evidenciar algunas carencias peores. Julia 2022. Riesgos que cambian y que se alternan con otros shocks de todo tipo. Del mercado mundial del café ya hablamos, de la crisis financiera internacional ya hablamos también. Estos escenarios de crisis política ya los han visto, lo dejamos en 2021 por salud mental, COVID 2020-2023, conflicto Rusia-Ucrania 2022-2023, todo pega. Por lo tanto, ¿cómo se conforma el círculo vicioso? Un país pobre, pero por desigual. Niveles de vulnerabilidad. Cualquier shock que le pegue se convierte en desastre. Eso incrementa los niveles de pobreza e incrementa la vulnerabilidad. ¿Cómo funciona esto? El deterioro del nivel de bienestar viene dado en función de una mayor exposición, de un mayor grado de vulnerabilidad y de una menor resiliencia, una menor capacidad de respuesta. ¿Qué sucede? Hay pérdida de activos y medios de vida, hay menores ingresos para las familias porque hay menor consumo, ¿sí? Menores impuestos para el gobierno, porque hay menor consumo, menores impuestos, más endeudamiento. Menor seguridad física, económica y alimentaria. Y se genera una mayor vulnerabilidad multidimensional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hacen proyecciones como de los planes de desarrollo, se proyectan en un horizonte de unos 20, 30 años. Y se supone que la economía viene creciendo de alguna forma. Y que si no pasa nada, ceteris paribus, diríamos los economistas, vamos a llegar a crecer esto. Esto es crecimiento esperado. La economía viene bien, Guatemala es el paraíso de las inversiones, las agencias calificadoras dicen que estamos en el mejor momento y eso lo vimos
lo venimos oyendo en los últimos 3 años. No me crea, vea las noticias, vea los videos. Guatemala es imparable. Va, pero esa es la que ya describimos. La pujante, la diversificada, la que recibe muchos ingresos. Pero en función de eso se hacen proyecciones. Esas proyecciones se llaman crecimiento esperado. Pero con todo esto que hemos descrito, mire pues, mire qué pasa. Pasa esto. Paseo aleatorio. Y entra por acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y aterriza finalmente en un nivel en el que la economía respecto del horizonte de 20 años efectivamente creció. Ya vimos que en términos absolutos crece, ¿sí? Pero, sin duda, habría crecido más si todos estos fenómenos no hubieran alterado la pendiente. Esa es la explicación, la pendiente. Hay crecimiento, pero con una pendiente menor, derivado de todo esto que pasó. Es como en la casa. Se quedó sin trabajo, va a recibir menos ingresos y dentro de 10 años no va a tener ni los ingresos ni los ahorros que esperaba. No pudo terminar de pagar el carro, no pudo terminar de pagar la U, no pudo terminar de pagar la bici, la regresó, el radio, el horno que compró para hacer pan, no se puede. Todo eso pasa. ¿Ya? Entonces, como el crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, lo que sucede es que nos vemos como estamos. Vimos que el otro elemento, el que ayuda a reducir, a mitigar esto, es la gestión de riesgo. La idea es diseñar medidas de política pública basadas en evidencia, que ayuden a tener una mejor respuesta ante la ocurrencia de eventos de procedencia diversa, resiliencia, pero una resiliencia que sea mientras más general mejor. Tiene que ser algo inclusivo. Los temas de desarrollo sostenible ahora vienen ligados a lo que se conoce como crecimiento verde e inclusivo, con respeto y con equilibrio económico, social y ambiental, pero que vayan cerrando la brecha de desigualdad que hay. Y no solo Guate, ¿no? Entonces, pero esa es la que a nosotros nos pega directo. Entonces, hay que reconocer que el riesgo existe y hay que gestionarlo. La gestión de riesgo es para evitar esto, porque los riesgos que no son gestionados, lo primero que hacen es romper la articulación entre el plan y el presupuesto. Lo que le decía, no, este año vamos a recibir tanto de nuestro salario y vamos a ahorrar esto y vamos a poder comprar tal cosa, inversión. Pero algo pasó, se enfermó, perdió el empleo, le pagan menos, algo sucedió. Entonces esto ya no se cumple. Ese fue un shock, un riesgo no gestionado. Entonces ya no se puede hacer lo que tenía pensado hacer. Tiene que hacer otras cosas con recursos más escasos. Eso es reorientar los recursos del presupuesto. Por otro lado, ya venía haciendo algo, pero no puede seguir con eso, porque debe reprogramar lo que ya venía. Entonces va a cambiar la ejecución. Aquí estamos hablando de agentes económicos, de sectores, de países. Es lo mismo, la analogía es la misma. Lo que no se compra por la vía del ahorro, se tiene que comprar por la vía del endeudamiento. Y si lo que hay que pagar es reconstrucción, rehabilitación o reposición, eso hace que el endeudamiento se incremente. Y si no puede reducir el nivel de gasto, lo que sube también es el déficit.
lastimosamente, lo primero que uno quita es el gasto destinado a otras necesidades de desarrollo. Ya no va a llevar el curso de inglés, va a comer menos carne o menos cereal o menos verduras, ¿ya? Se va a exponer un poco más caminando por las noches o caminar un poco más. Todas esas, educación, salud, seguridad y justicia, son recursos destinados al desarrollo y que no se pueden atender porque pasa algo que le roba espacio presupuestario, que le roba recursos. Entonces así es como el círculo vicioso se conforma. La gestión de riesgos debe verse como un ciclo continuo. Vemos que nos molesta, que nos impacta. Evaluamos en cuánto nos impacta. Pero ahora ya que sabemos que nos afecta y en cuánto nos afecta, lo que toca es, y entonces, entonces lo que hay que hacer es implementar medidas de política pública basadas en evidencia. ¿Para qué? Para que una parte del riesgo se pueda eliminar, se mitigue. Pero no hay riesgo cero, pero se puede transferir. Esa retención y la transferencia se puede hacer. Hay recursos que alcanzan para que usted retenga un poco de riesgo, pero hay otros que hay que transferirlo. Seguros, reaseguros, funcionan. Aquí ya es la gestión de riesgo como un ciclo de política pública, encaminada a cumplir con la principal función del Estado, garantizarnos el nivel de bienestar. Pero eso no ha pasado. No para el alto porcentaje que vimos ya, pasa apenas. No hay que perder de vista que los riesgos son cambiantes, son dinámicos, siempre surgen nuevos o con una figura distinta, el mismo pero trae otro. Es una cepa mutada, es un nuevo riesgo. Y esto ocurre así, y esa es la idea, hay que hacerlo siempre. Les invito, en el presupuesto que se entrega, el proyecto de presupuesto que se entrega todos los años al Congreso, tiene ya desde 2016 un estudio especial que nosotros le llamamos separata. Es una separata de riesgos fiscales. En esa separata de riesgos fiscales está toda la evolución de un sinnúmero de riesgos que las finanzas públicas en el país afrontan. Ahí está todo esto que estamos viendo aquí. Ahí está presentadito. De eso se trata este ciclo. Los invito a verlo. La reflexión final, y con eso terminamos nuestra clase de esta noche, es cómo queremos afrontar el riesgo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué? ¿Lo seguimos haciendo igual? Con la forma tradicional de verlo y de hacerlo, que ya vimos que no siempre funciona bien. Debemos pensarlo de otra forma y adaptarnos a la nueva normalidad. ¿Nos adaptamos a eso? ¿Sí? ¿O tenemos que repensarlo, replantearlo, y efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer es reinventarnos? Yo creo que toca. Y hay que pensar cómo. Y este año que toca elegir, hay que elegir bien, hay que elegir mejor. A ver si hay algo que nos ayude a pasar por algunas de esas. Bien, yo aquí lo dejo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Perdón, Omar. Buenas noches, licenciado. Auri, no tengas pena. Gracias. Primero, adelante, Auri. Gracias. Sí, bueno, a mí me surgió una duda, pero supongo que ya dio bien
La respuesta solamente quisiera corroborarla. Me surgió la duda de que cómo se prevé un desastre si la naturaleza es impredecible. ¿Existe algún presupuesto o fondo para prever? Según entiendo, se encuentra en la separata de riesgos fiscales. ¿Es así? Sí, pero no. Lo que hay son partidas presupuestarias que se constituyen como fondos, pero estos fondos son para atención de emergencia. Lo que nos ha venido haciendo falta, y ahí es Conred, Insibume, es una mejor gestión de riesgo ante desastres provocados por fenómenos naturales. Hay que ver un poco más respecto de que sea una gestión integral de riesgo, que efectivamente incluya todos estos aspectos, todos estos de acá: análisis, evaluación, medidas de política pública bien hechas, basadas en evidencia, que es lo único que ayuda a tener modelos que pronostiquen mejor. Efectivamente, la naturaleza es impredecible, pero mediante la evaluación podemos ver qué nos ha pasado y por qué. Y en buena medida, esas medidas de política públicas van encaminadas a eso. Si hay que construir mejor, que efectivamente las normas de construcción se cumplan, que el supervisor haga bien su trabajo y que no solo venga firme porque recibió cheque, porque recibió depósito, porque recibió carro, apartamento o lo que sea, y aquí le firmo y no pasa nada y ni fue. No, sí tiene que ir y tiene que medir y tiene que ver que efectivamente el diseño se esté cumpliendo, que la calidad de los materiales para construir cualquier cosa, un puente, una carretera, un libramiento, un edificio público o privado, que las especificaciones técnicas se cumplan. Entonces, efectivamente, no hay manera de predecir qué pasa con la naturaleza, pero sí hay formas de predecir, pronosticar en función de probabilidades qué pasa en una economía si no se toman las medidas suficientes o necesarias, o ambas, para cambiar la ecuación. De eso se trata. Y eso es lo que busca la separata de riesgos fiscales. Poner el énfasis en situaciones que dañan y que le pegan a las finanzas públicas. Por esto es aplicado a las finanzas públicas, a las finanzas personales, pero a las finanzas del país principalmente. Pasa todo esto. Se planifica todo el año y se presenta un presupuesto en septiembre. Si no pasa nada, se supone que esa planificación incluye las prioridades del país. Pero si pasa algo, ¿a qué le quitamos? A recursos destinados al desarrollo, educación, salud, menos policías, menos salario para maestros, menos vacunas, menos de todo. No se pueden pagar, a no ser que el endeudamiento crezca. Pero eso representa otras dificultades, porque endeudarse no es nomás, cuesta. Y endeudarse en exceso es una bomba de tiempo. Igual que tampoco se es averso a déficits fiscales muy altos, particularmente si esto se liga a temas de que el gasto se incrementó, pero no mejoró. Y con los indicadores económicos sociales que vemos, la duda es razonable. Aunque los temas de transparencia fiscal se han fortalecido durante los últimos años, lo que hay es información disponible, pero no hay una rendición de cuentas adecuada, porque no solo es qué se gastó y dónde, debe complementarse con cómo, y esa es asignatura pendiente en muchos casos. Adelante.
Gracias, licenciado. A usted, Auri. A ver, Omar. Vea que a mí se me había apachado la bonita, licenciado, pero sí le compuso Está mucho bien. lo que... ¿Alguien más? Ajá. Ya ninguno. Va pues. Entonces, muchas gracias. Dios mediante, nosotros nos vemos el jueves. Misma hora, mismo canal. El día no ha terminado. Termine de disfrutarlo. Bendiciones, un abrazo y Dios permite.